Cada vez discrepo más de su visión económica, ministro, pero sigo deseándole la misma suerte que el primer día, por bien del país. De hecho, creo que incluso ni siquiera es un problema suyo. Usted sigue pensando lo mismo desde hace que 4 o 5 años conversábamos sobre los temas del país. Me parece que quien ha expresado el cambio significativo es el presidente, aquel por el que usted se manifestaba no votaría. Me parece que quienes realmente tienen el problema son quienes, estando en una bancada que llegó al gobierno y a defender un curul con una propuesta política económica distinta, hoy tengan que asumir esos elementos. Así que en ese sentido, insisto, discrepamos mucho del enfoque técnico, pero le deseo la misma suerte que el primer día por el bienestar del país. Creo lastimosamente que justamente esos elementos conjugan en su contra. La política conjuga en su contra, el desgobierno conjuga en su contra, con sus buenos deseos. La mala conducción de la Asamblea conjuga en su contra. Qué bueno que nos acompañe también, ministro, porque así le puedo decir que ojalá nos dé respuesta al menos 6 pedidos de criterios que tenemos sobre proyectos legales de algunas otras asambleístas, Encarnación Duchi, Gabriela Larreategui, María Mercedes Cuesta, Esteban Bernal, Luis Pachala, Pavel Muñoz y algunos otros que desde octubre del 2017 le hemos requerido a la cartera de Estado que usted maneja, pero que no hemos tenido ninguna respuesta al respecto. Entrando ya en materia, yo saludo, presidente, que haya querido optimizar el tiempo, pero al mismo tiempo presento una crítica sobre el procedimiento legislativo en este sentido. Esta fue una reunión suspendida donde debíamos hablar de otros temas y se ha planteado casi como un tema adicional, un tema tan importante como los créditos desatados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tanto con la banca de cooperación multilateral como con el propio fondo. Así que en ese sentido estamos aquí por respeto, presidente, por la invitación, qué bueno que se haya hecho, pero al mismo tiempo que no se confunda, la posición de mi bancada será seguir exigiendo que la Asamblea Nacional se pronuncie formalmente según reza el artículo 419 de la Constitución, porque podemos tener discrepancias técnicas, pero nosotros como asambleístas estamos obligados a hacer cumplir la Constitución. ¿Qué dice ese artículo? La ratificación o denuncia de tratados internacionales la requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en casos que. Aquí pudiera haber un elemento de interpretación y dirán que esto no es un tratado internacional. Pero no hay duda con el numeral 5 que dice que necesitamos pronunciamiento de la Asamblea cuando se comprometa la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. Por eso, ministro, no estamos locos, por eso la propia Defensoría del Pueblo también dice que la Asamblea debe pronunciarse y no solo eso, que debe haber pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. Así que insistiremos en el pedido de que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca estos elementos. Siendo incluso positiva esta sesión, estamos 15 asambleístas de 137, con lo cual hay 122 que no conocen lo que se está discutiendo, siendo tan trascendente para el país. Respecto al contexto económico, ministro, creo que, y ahí voy a coincidir con el asambleísta Peña, creo que los resultados no son favorables y de hecho hay muchos pendientes con la Asamblea Nacional. Quiero recordarle, ministro, que su cartera de Estado y el gobierno al que usted representa no pudo aprobar para este año el presupuesto general del Estado. Estos son casos casi excepcionales desde el regreso a la democracia en el caso ecuatoriano. Ustedes no pudieron aprobar, es decir, no contaron con consenso político para aprobar el presupuesto para este año. Entre otras cosas, porque tenían más de 4.000 millones de dólares de endeudamiento en fuente no identificada. Ahora entendemos claramente por qué. Ustedes, como gobierno, están incumpliendo la ley primera que el propio gobierno mandó, cuando dijo que era de carácter urgente y se plantearon algunos temas. Le recuerdo, ministro, y aquí qué bueno que está el superintendente de bancos, que ustedes en la Junta Monetaria, usted no estaba ahí, ministro, debo reconocer eso, la Junta Monetaria de ese momento se reunió, obedeció lo que decía la ley, que era bajar, por ejemplo, los costos de los servicios bancarios y hasta el momento, a pesar de que eso me parece que fue en mayo del 2017, mayo de 2018, no se publica esa resolución en el registro oficial. ¿Se gobierna para alguien? ¿Se gobierna para las mujeres, como se ha dicho? ¿Se gobierna para los becarios? ¿O se gobierna para que la banca, por ejemplo, no baje esos costos financieros? Un tercer elemento, ministro, los débitos fraudulentos. Es a partir de una resolución que no fue publicada por ustedes en el registro oficial. No fue publicada, ministro. Fue la presión social la que esta resolución hizo que se diera de baja. Y de hecho, a pesar de que yo soy uno de los proponentes de que esta resolución se diera de baja, hoy me parece incluso inconsistente que a la banca le quieran decir que reconozca retroactivamente cuando la banca no cometió una ilegalidad. La banca actuó sobre algo que ustedes permitieron. Y esto es un elemento, ¿no es cierto?, que está
en estos elementos. Eso permitió el cobro de una forma distinta a la de intereses de tarjetas de crédito que perjudicaba a la ciudadanía. Usted señalaba los datos de inversión en salud y en educación, pero debo recordarle, ministro, que aquí también hemos tenido en este gobierno problemas significativos de ejecución presupuestaria. Es por eso que no cumpliendo dicen que han cumplido, no dando más recursos a salud y educación, dicen que cumplieron entregando más recursos a salud y educación. Y finalmente voy a coincidir con la asambleísta Peña. Yo también quisiera saber qué pasó y cómo va esos 4.000 millones de dólares de inversión extranjera directa que se habían ofrecido para el país, sobre pretexto de implementar medidas que, hoy siento un doble discurso, ministro, le voy a decir, porque dicen que en este momento tenemos que revisar la ley tributaria para que no exista escudos fiscales. Pero ustedes en las dos leyes económicas ampliaron los escudos fiscales, claro que no en la lógica de subsidios, sino en la lógica de incentivos. Hasta 20 años de impuesto a la renta que no se ha pagado por nuevas inversiones es un escudo fiscal, ministro. ¿También van a quitar eso? Sería bueno saberlo. Centro entonces los elementos en el problema del Fondo Monetario Internacional. Y lastimosamente no voy a hablar de elementos técnicos, sino jurídicos y técnicos, ministro. El primero es que usted pone énfasis en que ese acuerdo está para financiar el Plan Prosperidad. Acabo de enviarle este momento al secretario de Planificación que no certifique cuándo el Consejo de Planificación aprobó ese Plan de Prosperidad. Porque el artículo 280, ministro, que si quiere también doy lectura de manera breve, presidente, lo que establece el artículo 280 de la Constitución es que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto, la inversión y la asignación de recursos públicos y coordinar las competencias exclusivas del Estado central y los gobiernos autónomos centralizados. Su observancia es de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. Y aquí tengo, ministro, la resolución con la que fue aprobado por el Consejo de Planificación, órgano competente en materia de planificación, el Plan Nacional de Desarrollo, que no es de Plan de Prosperidad. Aquí tenemos un vacío jurídico, desde mi punto de vista, importante, ministro. Segundo elemento, insisto, estas no son preguntas, pero evidentemente esperaré si usted desea responder cualquiera de ellas. Los créditos de organismos de banca de desarrollo. Ahí se ha planteado esto como una buena gestión. No es una buena gestión, ministro. Usted sabe bien que esos mismos créditos estaban conseguidos en el gobierno anterior hasta por cerca de 8.000 millones de dólares. Lo que sí es nuevo son 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que nos lleva, desde mi punto de vista, al principal problema que es el que tiene que ser conocido por la Asamblea Nacional, las condiciones. Y siento que su referencia, ministro, es general respecto a esas condiciones. ¿El IVA va a subir o no va a subir como se ha anunciado? Cuando el Fondo Monetario Internacional entra a un país, que además hay mucha evidencia empírica que cuando entra lo que pasa es que tenemos aumento de desempleo, aumento de pobreza y poco crecimiento de las economías, lo que dice también es que tiene que aumentarse los ingresos del país y disminuirse los gastos. Está claro lo que quieren hacer en disminución de gastos y ahí está 11.000 personas despedidas, 3.000 del sector de salud, nada más de lo que hemos conocido en estos momentos. Pero respecto a incrementos de ingresos, ¿el IVA va a ser subido? Segundo elemento, ¿cuántos mismos van a ser los despedidos del sector público? ¿Van a ser, como dice algunos de sus colegas en el gobierno nacional, que el criterio es que eran correístas que trabajaban en el gobierno anterior o tiene que ver con criterios de desempeño? ¿Por qué los van a votar? ¿Porque piensan políticamente de una forma o porque no han cumplido sus metas? Tercero, el impuesto a la salida de divisas, ministro, ¿se va a dar la disminución? Nuevamente un elemento de concepto. Cuando el Fondo Monetario entra, e incluso he visto hasta declaraciones del líder del Partido Social Cristiano, el alcalde de Guayaquil, crítico, y me parece muy bien eso respecto a un pésimo médico porque enfermedades distintas dan la misma receta, entra cuando hay problema de balanza de pagos. Y parte de la balanza de pagos, de los problemas de balanza de pagos, son los severos problemas que tenemos en este momento en balanza comercial. Ya 500 millones de dólares deficitario, ministro. Esto significa que teniendo un presupuesto 33 veces más alto del petróleo, el más alto en los últimos 4 años, tenemos todavía una importante, digamos, fuga de divisas en el país, a tal punto que los cerca de 14.000 millones de dólares de exportaciones evidentemente no pueden ni siquiera cubrirse con los beneficios en el precio del petróleo. Y finalmente, ministro, tal vez todo esto sería como más útil cuando hace 2 años se tenía que enmendar la economía. Me da la sensación que en ese momento dijeron, tenemos problemas económicos, por lo tanto lo que hay que hacer es una consulta popular. Y por eso digo que la política juega en su contra, porque hoy con las decisiones que toma el Estado y otras funciones, la economía sigue relegada a un segundo
a un segundo elemento, ministro. Y sí le voy a decir que discrepo cuando usted dice que se incorporan recursos para mujeres, cuando en este presupuesto no dieron sino cerca de $600.000 para una ley que fue aprobada por esta Asamblea, o cuando tienen una gran cantidad de becarios impagos, ¿no es cierto? Me pregunto dónde está la prioridad con los jóvenes. Finalmente, presidente, si es que queda algo de tiempo para que el superintendente nos diga, yo le he mandado también una información, que nos diga cómo van y a qué punto hemos llegado en las 12 auditorías que estaban previstas a los bancos que hicieron débitos fraudulentos. Nuevamente, ahí hay un tema, no culpa suyo, ministro, sí de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó con el tema GEA? ¿Qué pasó con las vinculaciones que teníamos en ese momento con el secretario ejecutivo de la presidencia? ¿Están, no están? Esos son temas que quedan pendientes. Esa es nuestra posición, presidente. Gracias.